esa editorial, rechazaron el pedido del abogado personal del presidente Trump y dijeron que no retiran el libro, que no tienen que disculparse. Vamos a analizar lo que esto significa. Nos acompaña Roberto Izurrietas, analista independiente, colaborador político de CNN y profesor de la Universidad George Washington. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Primero, este escándalo del libro, muchos expertos coinciden en que tomó una mayor relevancia por la reacción del presidente y por su intento de impedir su publicación y de amenazar con demandas al escritor y a la editorial. Siempre nos sorprende que las reacciones, o muchísimas de las reacciones del presidente Trump, lo que hacen es agravar las controversias. Pero también tenemos que recordar que fue un candidato y es un presidente y es un hombre del entretenimiento que siempre supo aprovechar o simplemente ser parte de todas las controversias. Él llegó a la vida política basado en esas controversias. Entonces, algo que no vamos a ver un cambio. Yo personalmente considero que no le ayuda. Debería estar hablando de la recorte de los impuestos, debería estar hablando de la mejora en la economía. Pero, sin embargo, ahora estamos hablando de si tiene o no tiene capacidad mental para dirigir la presidencia de la República. Y ese es un tema que Wolf insiste en ser un tema de debate diario en la Casa Blanca. Cuando uno lee el libro, Roberto, aparte de algunas denuncias bastante polémicas, hay un eje central que el mismo Wolf repite y dice que es que los medios no aceptan que Trump ganó, que Hillary Clinton perdió y que hay una guerra en contra suya. ¿Hay una guerra de los medios en contra de Trump o la cobertura simplemente responde a lo que se ve a diario como los ataques del presidente a sus rivales? Donald Trump, desde su campaña y en la presidencia, ha utilizado como centro de ataque a centros de poder, por decirlo así. Wall Street, Hollywood, el mundo del entretenimiento y también los medios de comunicación. En general, todo líder populista con características narcisistas no le gusta y no tiene una muy buena relación con los medios. Y siendo Trump una persona cuyo nivel de paciencia es mínimo, sin lugar a dudas, los medios de comunicación seguirán siendo parte de su objetivo, de su estrategia o de su temperamento. Y seguramente a ningún mandatario le gustará que se ponga en duda públicamente su capacidad mental y eso también debe tener un impacto para la posición de Estados Unidos a nivel internacional y para las relaciones internacionales. Sin lugar a dudas, la posición internacional de los Estados Unidos en la presidencia de Donald Trump ha sufrido enormes golpes, sobre todo porque un presidente y la palabra de un presidente tiene que ser mucho más medida y producir cierto nivel de estabilidad o dar líneas claras hacia dónde ir. Pero ir y venir, estas constantes controversias, estas reacciones inmediatas no ayudan en el contexto internacional, porque eso no es lo que pide el mundo y el liderazgo internacional. Decía, si él se dedica a hablar de impuestos, de la economía como va, podría enfrentar esta crisis. Por último, ¿cómo ves que avanza? Se habla de enmienda 25, se habla de capacidad del presidente para ejercer su cargo. ¿Qué viene ahora? ¿Esto puede tener un fin o simplemente vamos a seguir de controversia en controversia? Yo pienso que vamos a seguir de controversia en controversia. Soy una de las personas que cree que muchas veces todo esto no responde a una estrategia definida, sino sobre todo al temperamento y la personalidad de los líderes. Y esta estrategia o estas controversias, sin lugar a dudas, van muy bien y calzan muy bien con la personalidad del presidente Trump. Pues otro lunes y nuevas controversias. Muchas gracias. Roberto Izurrieta, analista independiente, colaborador político de CNN. Y cuando regresemos vamos a hablar